Shabbat Shalom, queridos hermanos, muy buenas tardes. Una vez más estamos reunidos para nuestro estudio del libro de Mateo. Hace ya unos meses comenzamos a estudiar el Pacto Renovado o como lo conocemos en hebreo, el Brit Hadashah. Y hoy vamos a entrar en el capítulo número 4 del libro de Mateo. En el estudio pasado vimos el origen y el destino profético de Juan el Bautista. Hablamos de su vida y vimos los diferentes tipos de bautismo. Solamente para que recordemos, los tipos de bautismos en la tradición hebrea son el bautismo por limpieza ritual, que es cuando alguien que estaba impuro o en estado tamei, según la escritura lo define, tenía que pasar por un proceso de inmersión antes de poder entrar en el templo. Luego, el bautismo para un cambio de estatus o de estado. Por ejemplo, cuando alguien se casaba o cuando iniciaba un nuevo ministerio o cuando se convertía al judaísmo, tenía que pasar por las aguas en un mikveh. En hebreo, la palabra mikveh es inmersión. Entonces, es un concepto que nos enseña que cuando vamos a las aguas tenemos que dejar nuestra vida pasada, nuestra vida anterior, y cuando salimos de las aguas, comenzamos o entramos en una nueva vida. De acuerdo al libro de Juan, capítulo 3, versículo 4, y también al libro de Efesios, capítulo 4, versículos del 22 al 24. Y también está el bautismo por arrepentimiento. Este es cuando hacemos una inmersión que está vinculada con un arrepentimiento genuino y que marca el retorno de nosotros a vivir como el Eterno nos manda. Entonces, también vimos, y ahí fue donde quedamos, en el capítulo anterior, cuando Yeshua va donde Juan el Bautista con el objetivo de hacer su inmersión para dar inicio a su ministerio. Su primera misión después de su bautismo fue ir al desierto. Entonces, hermanos, la semana pasada aprendimos algo muy importante y es, recordemos que el ministerio de Yeshua consistía en ser Mashiach, en ser establecido aquí en la tierra, porque recordemos que el sacerdocio de Yeshua no es de la tierra, según el orden de Melquisedec, y para poder hacer esto, él tenía que hacer una inmersión pública. Y de ahí fue cuando viene el Espíritu del Eterno en forma de paloma y se posa sobre Yeshua y da testimonio de que él era el Hijo de Dios. Entonces, inmediatamente termina su bautismo, Yeshua se va al desierto. Mateos 4, versículo 1 nos cuenta. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio o Hasatán. Y sin duda alguna, nos sorprende, ¿verdad? Que luego de que una persona hace una inmersión, lo primero que hace el Espíritu del Eterno es guiarlo al desierto. Y yo quiero que ustedes recuerden cuando ustedes hicieron su inmersión, ya sea en el campamento anterior o ahora cuando ya tienen el conocimiento de que el bautismo debe ser en el nombre de Yeshua. ¿Qué es lo primero que sucede cuando nosotros pasamos por un bautismo? ¿Verdad que somos probados y somos llevados al desierto? Fue lo mismo que sucedió con Yeshua. Lo único que sabemos es que Yeshua nunca tuvo pecado. Fue tentado, pero Yeshua nunca pecó. Contrario a nosotros, que pecamos y fallamos cada día. Entonces, ¿por qué tenía que suceder esto en la vida de Yeshua? Esta palabra también podría traducirse como probado. Estoy hablando de la palabra tentado. Y en griego se usa la palabra peirazo, que significa probar, pero también examinar, escudriñar, disciplinar y por ende también tentar. Entonces, la escritura, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos y siempre lo recordemos, hace una clara distinción entre lo que es una prueba divina y una tentación.
Muchas veces vemos a un hermano pasando por una tribulación y decimos, uy, ¿qué pasó ahí? Y comenzamos a juzgar. Recordemos, una cosa es una prueba divina y una cosa es una tentación. Por definición, el propósito de una tentación o de la tentación es hacer caer o tropezar. Es una invitación a hacer algo que no es conveniente ni correcto. Santiago explica claramente que la tentación no viene del Eterno, sino del adversario, en hebreo Hasatán. Y hermanos, esto también es muy importante que lo entendamos, porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos decidido, oh no, que Dios me está tentando? La escritura lo dice claro y lo vamos a leer. Santiago capítulo 1 del 13 al 15 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, ¿qué nos está queriendo decir esto? El objetivo del adversario es hacernos daño. Primera de Pedro 5, del 8 al 10 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En contraste con el diablo, que quiere destruirnos, el Eterno lo que quiere es edificarnos, perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos y restituirnos. Por eso, cuando hablamos en el libro de Santiago, fíjense lo que dice. ¿Qué es lo que hace el maligno? Hasatán. La maldad que hay en nosotros, porque cada uno de nosotros fuimos creados con bondad y con maldad, y fuimos creados con libre albedrío para decidir qué camino vamos a seguir. Entonces, lo que Santiago está diciendo aquí es que nosotros vamos a ser tentados en nuestra propia maldad. Si en mi corazón hay envidia por un hermano, esa envidia se va a afirmar. La tentación va a ser puesta en mí por ese lado y me va a llevar al punto, como en esta porción que estudiamos esta semana, donde los hermanos de José cada día lo odiaban más. ¿Ven lo que les explico? Ellos, en vez de luchar contra ese sentimiento y tratar de ver a su hermano y amar a su hermano, comenzaron a odiarlo mucho más. Hasta el punto de ¿qué? De querer incluso matarlo. Entonces, esto es exactamente lo que Santiago está explicando aquí. Vamos a ser tentados cuando de mi maldad soy atraída y me dejo seducir por esa maldad. Y dejo que esa maldad que hay en mí crezca hasta que venga el pecado. O sea, esa maldad da luz al pecado y el pecado me va a llevar a la muerte. Muchas veces pensamos que es muerte física, pero sabemos que hay dos tipos de muerte, la física y la espiritual. Y la espiritual es mucho más peligrosa que la muerte física. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual es separación del eterno. Entonces, esto es lo que Santiago está explicando aquí. Entonces, Santiago 1 del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y aquí estamos viendo lo que es prueba. Pero miremos lo que dice ahora el versículo 12 del mismo libro de Santiago capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, este maravilloso libro nos está enseñando que una cosa es la tentación y otra cosa es estar en una prueba. Periasmos es el griego para poner a prueba, tener una adversidad o una tentación. Y dokimos es la palabra griega que traduce aceptable, aprobar, resistir la prueba. Entonces, las pruebas del Eterno también están diseñadas para que salga a la luz lo que en realidad hay en nuestro corazón. Tal como pasó con los israelitas en el desierto y con el faraón en Egipto. ¿Recuerdan la historia del faraón? Que mientras más Moisés le hablaba, más se acrecentaba el odio que él sentía por los israelitas. Eso es lo que nos está explicando el libro de Santiago. Entonces, Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Eterno tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, Mateo nos cuenta que el personaje que tentó a Yeshua en el desierto se le conoce como el diablo, en hebreo, Hasatán, que literalmente significa adversario, opositor, y también se llama Lucifer, Satanás o serpiente antigua. Era posiblemente el ángel más alto en rango en el ejército de los cielos, pero se llenó de orgullo y soberbia y quiso subir al trono del Eterno, por lo que fue lanzado del cielo a la tierra, según nos relata Isaías 14, del 11 al 15, y el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 12 al 19. La primera vez que vemos este personaje en la escritura también es en el contexto de una tentación. ¿Recuerdan dónde? En el libro de Génesis, capítulo 3. Satanás se apareció como una serpiente y logró tentar a Eva. Y luego tentó a Adán, haciéndoles creer una mentira muy sutil. Y la Biblia describe al Hasatán como el padre de las mentiras, de acuerdo a Juan capítulo 8, versículo 44. También lo describe como un león que busca a quien devorar, de acuerdo a 1 de Pedro 5, 8 al 9. Y aquí quiero parar un momento, porque Yeshua es conocido en la escritura como el león de la tribu de Judá, pero no podemos comparar a Yeshua, el león de la tribu de Judá, como Hasatán, que está como un león rugiente, que está buscando devorar, porque estamos hablando de dos cosas distintas. También se le conoce como el acusador de los hermanos, de acuerdo a Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 2, como Apocalipsis del capítulo 12, versículo 10, y como Job capítulo 1, del 6 al 12. ¿Por qué? Porque la misión de este personaje bíblico es tentarnos, pero también acusarnos. Muchas personas piensan que como él fue expulsado de los cielos, él no tiene acceso al cielo. Y eso es un error, porque el libro de Job nos enseña que él se presentó delante del trono del Eterno y el Eterno le dijo, ¿viste a mi siervo Job? Que es fiel a mí. ¿Y qué le dijo él? Quítale todo lo que tiene. Entonces ahí el Eterno le permitió
tocarlo, pero le dijo, no su vida. Entonces, cada vez que él quiere tentar a alguien, él no lo hace por su propia cuenta. Él no tiene la libertad para hacer las cosas por él mismo. Tiene que tener la autorización del Eterno. Y eso es otra cosa que no fuimos enseñados anteriormente. El Dios, nuestro Elohim, creó el bien y el mal. Y el mal está ahí para que nosotros podamos ser probados en nuestra propia concupiscencia. ¿Qué significa eso? En si vamos a nosotros tomar el camino del bien o vamos a resistir el mal. Entonces, el pecado de Adán y Eva no fue haber sido tentados. Ese no fue el pecado de ellos. El pecado de ellos fue haberle creído a Satán, representado en ese momento como una serpiente, en lugar del Eterno, lo cual los llevó a ellos a la desobediencia. Y ese es el dilema de toda tentación, hermanos. O hacemos lo que queremos o realmente vamos a hacer la voluntad del Eterno. Y al igual que Adán y Eva, Yeshua fue sometido a tentación, con la gran diferencia de que Yeshua logró superar todas las pruebas. Notemos que en ambos casos, cuando Hasatán vino a atacar, vino en el punto más débil. Tentó a Eva en lugar de Adán. Y tentó a Yeshua cuando estaba más débil. Y en el momento en que el hambre regresaba luego de un ayuno prolongado, porque sabemos que Yeshua estuvo en el desierto, ¿cuánto? 40 días y 40 noches sin comer. Mateo capítulo 4, versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahí fue cuando llegó el enemigo. También Moisés y Elías ayunaron cuando tuvieron sus encuentros con el Eterno en el desierto, de acuerdo al libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 28 y Primera de Reyes 19, 8. Entonces, aunque estaba en una posición de vulnerabilidad física y emocional, Yeshua se mantuvo firme y resistió la tentación de la carne. Entonces, vemos que él fue probado en 3 áreas. Fueron 3 tentaciones. Y esas 3 tentaciones reflejan 3 tipos de deseos que Juan mencionó en su carta cuando habló de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, del 16 al 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces recordemos, Yeshua fue probado en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces vamos a ver cada una de estas tentaciones y póngase a pensar si en alguna de ellas ya usted fue probado. La primera tentación, Mateo capítulo 4, versículo 3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La tentación no solo estaba dirigida a ceder ante el hambre y romper el ayuno, sino que ponía en entredicho su identidad. Hasatán sabía quién era Yeshua. Yeshua reconoció el engaño y no cayó en la trampa. Y su respuesta, porque es importante saber que en cada una de estas respuestas, Yeshua estaba citando del libro de Deuteronomio. Entonces vamos, Deuteronomio 8:3 es lo que él está diciendo en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, ¿dónde? En Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivir el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces, todo ser humano tiene necesidad física y eso es natural, hermanos. No podemos decir que eso es un pecado. Comer no es pecado. Ahora la gula, la glotonería sí. Pero comer de manera natural, sanamente, para nutrir el cuerpo, es un proceso natural. Pero la satisfacción de estas, de una manera que no es natural, eso sí es un problema. Y cuidar del cuerpo, comiendo sano y nutriéndolo, es también obediencia al Eterno. Porque si no, usted va a morir. Y a nosotros no nos corresponde quitarnos la vida, ni mucho menos tentar contra nuestra vida. La segunda tentación, Hasatán citó las escrituras. Miren esto, para los que dudan de que él no la conoce, él se la conoce al dedillo. Para dar la impresión de que se trataba de algo bueno, cuando en realidad él estaba tergiversando la verdad. Fíjense, ¿saben lo que él estaba citando? Salmo 91, del 11 al 12. Y veamos lo que dice Mateo 4, del 5 al 6. Entonces Hasatán lo llevó a la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Y lo puso sobre el pináculo del templo, oigan, la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, ¿dónde? Salmo 91, 11, 12. A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Sin duda, el Eterno, claro está que puede enviar ángeles para salvar a su hijo. No uno, miríadas. Pero ¿qué necesidad había de lanzarse desde lo alto del templo? Eso no tiene sentido. Eso es como que Yeshua se quisiera suicidar. O peor, tentar al Eterno. Porque si él era el Hijo de Dios, él no tenía necesidad de hacer eso. Y lanzarse al abismo para que el Padre envíe ángeles es tentar a Dios. Por eso Yeshua le respondió citando la Torá, Deuteronomio capítulo 6, versículos 16. Mateo 4, 7 dice, Yeshua le dijo, escrito está también, ¿en dónde? Deuteronomio capítulo 6, 16. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces se cree que el pináculo del templo, a donde Satanás llevó a Yeshua, era el lugar, hermanos, escuchen esto, que esto me sorprendió a mí mientras yo preparaba el estudio, donde se tocaba el shofar para hacer el llamado del inicio y cierre del Shabbat. En el sitio había una inscripción que milagrosamente sobrevivió la destrucción del templo por los romanos. Y el fragmento que se encuentra en ese pequeño lugar, o que estaba en ese pequeño lugar, ese pequeño, vamos a decir, ladrillo o pedazo de, ¿verdad? De lo que era el templo, lo tienen en el Museo de Israel. ¿Y saben lo que dice? Al lugar del sonar del chofar para. Entonces, allí era donde estaba el pináculo del templo y donde Hasatán llevó a Yeshua. Y la última tentación fue la más difícil. Mateo 4, del 8 al 9 dice, otra vez le llevó a un monte, Hasatán, a un monte muy alto y le mostró todos los reinos y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Era una propuesta muy tentadora, ya que él le estaba ofreciendo la meta final, pasar
por el sufrimiento del proceso, pero Yeshua puso a Hasatán en su lugar nuevamente, citando otra vez de la Torá, Deuteronomio 6:13. Y Mateo 4:10 dice, entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Entonces, después de esto, Hasatán lo dejó en paz y se cumple aquí lo que también dice el libro de Santiago, que si nosotros resistimos al maligno, al Hasatán, él huirá de nosotros. Entonces, Mateo 4:11 dice que el diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Entonces, una vez más, resistid al maligno, a Hasatán. A diferencia de Adán, Yeshua, el segundo Adán, no cayó en la tentación. Él superó la prueba. Entonces, Yeshua nos da ejemplo de cómo nosotros debemos resistir la tentación. Hermanos, primero, con la verdad, con la palabra, con la Torá. Segundo, obediencia al Eterno. Y aquí le voy a dar la cita bíblica que le acabo de mencionar. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de ustedes. Y resistir no es reprender, como fuimos también enseñados. No, que yo te reprendo, no, que yo, no. Eso no es resistir. Resistir significa no ceder a la tentación de hacer mi voluntad, sino escoger, decidir hacer la voluntad del Eterno. Allí es donde fallaron Adán y Eva y donde también nosotros podemos caer, hermanos, porque no podemos pensar que somos lo suficientemente fuertes. No, siempre debemos estar en dependencia del Eterno. Desde que nos levantamos, Padre, líbrame de la tentación. Por favor, ayúdame en la prueba. Oigan bien, líbrame y ayúdame en la tentación y fortaléceme en la prueba. Y no siempre vamos a poder evitar la tentación, pero lo que sí siempre podemos hacer es superarla. ¿Cómo? Con esas dos cosas. Obediencia al Eterno y su palabra, que es vida. Primera de Corintios 10:12-13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Una vez más, el Eterno no nos tienta con cosas malas. Él no nos pone tentaciones, pero sí las permite para que podamos ser probados. Quien nos tienta es Hasatán. Pero como dice Pablo, el Señor no nos pondrá en una posición en que nosotros no podamos resistir. Él te conoce. Él conoce tu fortaleza. Él conoce hasta dónde tú puedes soportar. Y siempre tendremos disponible la salida para superarla. Entonces, como mencioné anteriormente, el capítulo anterior termina con esto, Yeshua sumergiéndose y luego llevado al desierto. Ya vimos las tentaciones, ya vimos qué podemos hacer para nosotros superarlas. Entonces, si estamos pasando por un momento de gran altura espiritual o estamos pasando por un momento difícil, debemos entonces ponderar la posibilidad de ayunar,
y orar clamando al Eterno. Puede ser que pensemos que no lo necesitamos. Y hoy en día muchos han dejado el ayuno de lado, han dejado la oración de lado, han dejado los momentos de adoración, cantarle salmos, himnos al Eterno, porque creen que ya quizá no es necesario. Pero sí es necesario, porque si Yeshua mismo ayunó, es porque a través de los ayunos nuestra fe se fortalece. Son momentos de intimidad que nos levantan espiritualmente. Entonces, que el Eterno nos ayude a apreciar cada momento que nosotros vivimos, dándole gracias por todas las cosas. Y después de que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, ¿a dónde fue llevado, hermanos? Al desierto. Entonces vemos aquí que es un patrón. Primero el Eterno nos libera de nuestras cadenas, nos saca del mundo de la idolatría y luego nos lleva al desierto, donde vamos a ser probados, donde vamos a ser purificados y donde realmente vamos a ser transformados. Ahora, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Realmente necesitaba el pueblo de Israel 40 años para llegar de Egipto a la tierra prometida? No. Claro que no. Pero no pasaban la prueba. Y llegó un momento en que fue tan grande el pecado que el Eterno dijo que esa generación no entraría a la tierra prometida. Y por eso se quedaron 40 años vagando en el desierto hasta que esa generación murió y entra la nueva generación al mando de Josué. Siempre debemos pedirle al Eterno que nos guíe su espíritu, que su espíritu esté con nosotros, que nosotros podamos imitar las cualidades de Yeshua y que su espíritu nos redarguya, que nos muestre qué cosas tenemos que cambiar, porque para eso también son las pruebas. Las tentaciones te confrontan porque ya aprendimos que las tentaciones sacan lo que realmente hay en nuestro corazón, toda esa maldad. Pedro tuvo una visión espectacular de Yeshua en el monte de la transfiguración. Pero Pedro también dijo que tenemos la palabra profética más segura a fin de no tener la posibilidad de equivocarnos y mejor tomar decisiones basadas en los que vemos en las escrituras. De manera que cada vez que vayamos a tomar una decisión, hermanos, lo hagamos decidiendo basado en lo que está escrito en la palabra. Y en ocasiones, cuando alguien toma decisiones basado en las escrituras, es importante que entendamos que posiblemente vayamos en contra de lo que los demás hacen, pero no importa, porque a quien tenemos que agradar es al Eterno, no es a los seres humanos. Busquemos consejo y dirección siempre en la palabra del Eterno, porque eso nos va a traer bendición. Yeshua estudiaba las escrituras. ¿Cómo lo sabemos? Sabemos que él es la Torah viviente, pero él lo hacía para darle ejemplo a sus discípulos. Él citaba las escrituras y nos damos cuenta de que estamos llamados a representar al pueblo de Israel
¿Y cómo nosotros vamos a hacer eso si nosotros no conocemos la palabra? Cuando nos identificamos como Israel o con Israel, después de que nosotros hacemos la inversión o tevilá, preparémonos, porque lo que viene es el desierto. Y en 40 días, Yeshua resumió los 40 años que Israel pasó en el desierto. Un día por cada año. Y fue llevado al desierto para ser tentado por Hasatán, de acuerdo a Mateo capítulo 1. Y aquí vemos que él sí pasó la prueba. Y hay dos errores que actualmente están muy difundidos con respecto a Hasatán y a su concepto. Y yo sé que quizás esto va a chocar con muchos, pero yo me limito a hablar la verdad, lo que dice la escritura. Yo no tengo la verdad absoluta, pero yo me voy a guiar por lo que dice la escritura. Y el primer error es negar la existencia de Hasatán. Pensar que no existe o no darle importancia o ignorarlo totalmente. Este es un error, porque la escritura dice que él es real, que existe. Y la Biblia enseña que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Potestades, contra principados, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Es decir, que si existe una lucha espiritual, sí existe. Y el profeta Daniel dice que cuando oraba, estaba ayunando por 21 días. Y dice que el ángel Miguel, esto se lo reveló Gabriel cuando llegó a él. El ángel Miguel tenía una lucha en el segundo cielo, que es lo que nosotros conocemos como la atmósfera, no la atmósfera que vemos, el cielo azul, no, el universo, donde están los planetas. Miguel tenía una pelea, una lucha contra el rey de Persia que le impedía llegar con Daniel. ¿Y quién era el rey de Persia? Físicamente un hombre iba a estar en el universo peleando con Miguel, que es un arcángel, el más poderoso de las huestes del Eterno. De verdad. Cuando Daniel ayunó, se armó una revolución en los cielos por la oración y el ayuno que estaba teniendo Daniel. Y esto es real, está registrado en la escritura. Cuando usted y yo ayunamos, nosotros no podemos ver lo que está pasando, porque es a nivel espiritual. Lo que está sucediendo, nuestros ojos físicos no lo pueden ver. Pero tenemos que estar conscientes de la existencia de Hasatán, de que él no obra por su cuenta, eso es correcto. Él tiene que someterse al Eterno. Pero tampoco podemos ignorar sus maquinaciones, porque el apóstol Pablo lo dice claro en la escritura, porque es una lucha espiritual y es real. Por eso es un error ignorar esto. Pero también es un error y es otro extremo que nosotros comencemos a hacer cazafantasmas, como nos enseñaron, perdón, en el campamento anterior, que vamos a estar detrás de demonios y andar todo el tiempo con una actitud que todo el tiempo supuestamente estamos viendo demonios, al grado de que casi sentimos que estamos luchando con un demonio. Esto también es un error, hermanos. Y uno de los movimientos más fuertes, infiltrados en muchas doctrinas, es que nosotros podemos luchar con los demonios, guerrear con los demonios. Hermanos, eso tampoco es así. Cuando usted sienta que hay algo que no está bien, que algo se está saliendo de control en su casa,
clame al Eterno y pídale que Él sea, que envíe ángeles a pelear por lo que sea que esté sucediendo en su casa. Primeramente, nosotros no tenemos nuestros ojos abiertos para ver a los demonios. Cuando el Eterno permite, es posible, usted pueda ver un ángel o quizás una entidad mala, pero nosotros no tenemos la potestad para pelear con un demonio. Hermanos, eso no es así. Y esto también es un grave error. Nuestra adoración, nuestra vida, nuestro enfoque no es estar mirando demonios, es el Eterno. Entonces, la escritura dice que Yeshua y los apóstoles echaban fuera a los demonios, pero ellos no andaban todo el tiempo en búsqueda de demonios. Por el contrario, si usted coge la escritura se va a dar cuenta que en el momento que se manifestaba un espíritu inmundo, era que Yeshua lo reprendía. Él lo sacaba, lo expulsaba. Pero el ministerio de Yeshua no era estar detrás de demonios. ¿A qué vino Yeshua? Él mismo lo dijo. Yo solo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿qué se encontró? Personas atadas, enfermos. Entonces, nosotros no podemos darle tanto poder ni tanta gloria a Satanás. Tenemos que tener un balance y entender que nuestro enfoque tiene que ser siempre el Eterno. Y en la carta de Judas se habla de gente apóstata, gente que estaba apartada de la fe, que no sabían ni siquiera lo que decían, que no entendían realmente lo que era la fe. Pero dice que estos se la pasaban maldiciendo a las autoridades superiores, o que blasfemaban lo que no conocían. Y usted ve hoy día mucha gente así, ni siquiera conocen la escritura. Y usted lo ve hablando con una autoridad que a mí me aterra. Entonces, nosotros no podemos darle tanta autoridad porque Hasatán está sujeto al Eterno. Y como ejemplo de autoridad, vemos que ni siquiera el arcángel Miguel, cuando peleó por el cuerpo de Moisés, hermanos, se atrevió a hacer lo que hoy muchos están haciendo, reprendiendo a Satanás. ¿Qué fue lo que Miguel dijo? Él dijo, el Señor te reprenda. Entonces, si este arcángel, que tiene una autoridad muy grande dada por el Eterno, no se atrevió a ponerse de tú a tú con Satanás, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a hacer algo así? Verdaderamente hemos llegado a ser muy atrevidos. Y yo quiero pensar que es por la ignorancia. Por eso la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, a nosotros nos queda lo que acabamos de ver. Someteos pues a Dios. ¿Cómo? Con obediencia. Resistir al Satanás. ¿Cómo? Con su palabra. Y él va a huir. Y otro grave error es considerar que Satanás es enemigo de Dios. Hermanos, el Eterno no tiene enemigos, el Eterno no tiene rival. Él es el creador supremo, el infinito. Satanás fue creado por él y se somete a él.
Él no es un adversario del Eterno, es un siervo, porque para él tentarnos tiene que pedir permiso. Él no tiene autoridad para hacer las cosas por que él quiere hacerla. Tampoco es omnipotente ni omnipresente. Y saben que cuando yo estaba en el campamento anterior, yo decía, pero ¿cómo es posible que digan que aquí se está sacando demonio y que en aquella iglesia y que en aquella iglesia, o sea, él está en todas partes? Él no está en todas partes. Solamente el Eterno está en todas partes. Solamente Él es parte de todo y todo está en Él. Entonces, en los momentos en que aparece Satanás, vamos a ver que siempre tiene que rendirle cuentas al Eterno. Búsquelo en la Biblia. Él no opera independientemente. Y lo dice claro el libro de Job. Léalo y analícelo profundamente. Y se va a dar cuenta. Miren, dice el libro de Job que Satanás estaba recorriendo la tierra y él tenía que ir al trono y darle cuentas a Dios de lo que él había hecho. Y entonces, un día él le dice de Job, y el Eterno le dijo, oh, viste mi siervo. Entonces, a Satanás ni siquiera se le ocurrió pensar en Job para tentarlo. Pero le digo al Eterno, sí, claro, él es fiel contigo porque imagínate, él tiene todo. Entonces ahí él dijo, oh, sí. Entonces el Eterno es quien le da la idea. O sea, quien le dice a Satán, tiéntalo, léalo, no me crea a mí. Lo único que Satanás dijo fue, claro, él te es fiel porque él tiene todo. Entonces el Eterno le dice, ok, tócalo, pero no toque su vida. Entonces, dice el libro de Job, respondiendo Satanás al Eterno, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por lo tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Oigan bien lo que está pasando aquí, ¿eh? Es Satanás diciéndole eso a Dios, al Eterno. No es al revés. Entonces ahí es cuando el Eterno le dice, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y entonces Satanás sale de la presencia del Eterno. Entonces, aquí podemos ver que hay personas que son conocidas en los cielos. Y esto debe darnos temor. Porque si tu nombre está siendo mencionado arriba, es porque algo bueno estás haciendo. Pero también el mundo espiritual te está mirando. Entonces, cuando termina la prueba de Job, ¿qué dijo Job? Hermanos, dijo unas palabras que son rema en mi vida. Es una de las palabras que yo más cito cuando él dice, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque Job había sido fiel a Dios, porque lo creía. Él creía que él existía. Él veía la maravillosa naturaleza, él veía su mano en sus cosas. Pero a través de la prueba fue que realmente Job conoció al Eterno. Y al final, el Eterno no le explica a Job por qué pasó por esas pruebas. Él no tiene que hacerlo. Pero sí le dijo, confía en mí.
Y ahí es cuando el Eterno le habla y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé las estrellas, las constelaciones, el mundo animal, donde yo perfeccioné todas las cosas? Palabras fuertes. Entonces, lo que el Eterno le estaba diciendo es, no importa lo que estés pasando, yo tengo el control de todo. Confía en mí. Y eso es algo para usted y para mí en el día de hoy. No sé, no entiendo por qué quizá estoy pasando esto. Y antes de comenzar el estudio, justamente estábamos hablando de eso con los hermanos aquí, que a veces le decimos, Padre, pero ¿qué? Te he fallado. Necesariamente no tiene que ser que has fallado. Está siendo probado. ¿Por qué me están sucediendo tantas cosas? ¿Por qué mis finanzas no se mueven? ¿Por qué tantas desgracias? No sé por qué, pero lo que sí tenemos que saber es que el Eterno está en control de eso y de todo. Para todo Dios tiene un propósito y no tenemos la respuesta. Tampoco sabemos, porque muchas veces pensamos, bueno, sí, Él nos promete que nosotros que su pueblo va a ser próspero, porque lo dice la palabra. Él dice que Israel no va a tener persona estéril, no va a haber persona enferma. Él lo dice. Y si Él lo dice, así es. Pero ¿y el proceso? ¿Y el desierto que tenemos que pasar? Se nos olvidó. Entonces, Yeshua fue llevado al desierto, no fue tentado porque él pecó, sino porque él tenía que ser purificado y porque esa prueba era para hacernos ver que esos 40 años que pasó el pueblo de Israel, en 40 días, que representaba un día por cada año, Yeshua superó y pasó la prueba. Entonces, ¿qué él nos está enseñando aquí? Que no importa por lo que estemos pasando, nosotros no podemos dejarnos vencer, no podemos tirar la toalla. Ya vimos las 3 áreas en las que él fue probado. ¿Creemos que no vamos a ser probados en eso también? Te voy a dar reinos económicos. Si eres hijo de Dios, lánzate. Nosotros no podemos tentar a Dios. Y la comida. Siempre cosas físicas, nuestros ojos, como engañó a Eva, fue a través de los ojos. El árbol. Y Eva hasta puso palabras en la boca del Eterno, cuando el Eterno nunca habló con Eva. Búsqueme un versículo que diga que Dios habló con Eva. Jamás. Con quien el Eterno hablaba era con Adán. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estudiar su palabra, estudiar y cumplir sus mandamientos, no vivir pensando en el qué dirán, ser obedientes, entender que la palabra del Eterno es viva, es eficaz y es autoridad de Él que nos muestra cómo nosotros debemos vivir. Y todo es para nuestro propio beneficio. Entonces, vemos que Yeshua pasa por cada una de estas pruebas y salió vencedor. No falló ninguna. Y lo que más me llama la atención es que él usó la misma escritura para confrontar cada una de las pruebas. ¿Qué nos enseña eso? No es con nuestras fuerzas, hermanos. Por eso es que Efesios 6 es importante que cada uno de nosotros los creyentes lo estudiemos. La armadura del Eterno, que muchos creen que es la armadura romana, pero jamás.
hermanos, Pablo va a comparar la armadura del Eterno con el enemigo. Pablo lo que estaba viendo, y esto es comprobable en la misma escritura, era la ropa del sumo sacerdote. Entonces debemos resistir al enemigo. Hasatán tentó a Yeshua en su carne y nos va a tentar también. Luego tentó a Yeshua en la vanagloria de la vida. Estaba poniendo a Yeshua en el corazón que todos lo aplaudieran y lo exaltaran. Y esto es peligroso. El apóstol Juan dijo que teníamos que tener cuidado en esas áreas. Dijo, cuídense de los deseos de la carne, como lo vimos al principio, los deseos de los ojos. Cuídate de lo que ves. Siempre le digo a mis hijos, cuidado con los juegos, cuidado con lo que miran, porque nuestros sentidos son ventanas. Lo que vemos nos afecta espiritualmente, lo que oímos nos afecta espiritualmente. Y la tercera tentación, la vanagloria de la vida, el deseo de ser reconocido, de que nos aplaudan, hermanos, con esto hay que tener mucho cuidado. La gloria siempre es del Eterno. Y la misión de Yeshua al venir como siervo sufriente, al venir como rey, porque él vino primero como un siervo, entró en Jerusalén en un pollino, pero ya no vuelve así. Y muchos se han olvidado de eso. En esa primera venida, Yeshua se humilló, pero en su segunda venida ya él no viene así. Todos vamos a tener que someternos a la autoridad de Yeshua. Entonces, de estos capítulos, hermanos, que estamos estudiando, podemos aprender mucho. ¿Qué va a suceder cuando regrese Yeshua? ¿Qué es lo que la gente le va a decir? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Porque él va a preguntar qué es lo que hemos estado haciendo. Y ahí es cuando la palabra dice, él va a decir, apártate de mí, yo no te conozco. Yeshua no vivió todo el tiempo entre los eruditos de la Torá. Él fue con la gente común, porque la luz, dice la escritura, no se pone debajo de una mesa, sino que se pone en un lugar alto. Y así debemos ser nosotros, luz para los demás. Yeshua confrontó los líderes religiosos de su época, porque sabía que estaban actuando de manera contraria a lo que dice la palabra y había mucha hipocresía. ¿Y qué vemos en el día de hoy? Lo mismo. A los discípulos un día le preguntaron por qué su maestro come con publicanos y pecadores. Y la respuesta de Yeshua fue, los enfermos tienen necesidad de médico, no los sanos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para arrepentimiento. A Yeshua le decían comelón, bebedor, no sé si usted lo sabía, amigo de pecadores. Su ejemplo, su vida, atraía a las personas. Yeshua, dice la escritura, que tenía una personalidad que atraía a la gente. Y todo el que estaba cerca de él tenía el anhelo de ser como él. Claro, sabemos que Yeshua andaba en multitudes y no todo el que estaba detrás de Yeshua iba con el deseo correcto, pero sabemos que sí había muchas personas que lo buscaban en verdad. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Hermanos, debemos resistir la tentación con obediencia y con la palabra del Eterno. Oración, ayuno.
búsqueda más intensa de la presencia del Eterno y pedirle que siempre su espíritu esté en medio de nosotros. Shabbat Shalom. Espero que esta reflexión haya sido de mucha bendición y nos vemos la próxima semana con el capítulo número 5 del libro de Mateo. Shalom.